Bergoglio conspira contra la verdad del Evangelio por medio de la mentira, el error, la confusión y la ignorancia. Doctor Don Antonio Caponeto. Si alguna vez estuvo en el sendero de la verdad, ¿cree que algo o alguien se le cruzó en su camino y le hizo abandonarla? Es un enigma porque mirando yo ahora retrospectivamente, yo a él lo conocí en 1992. Mirándolo retrospectivamente, yo no sé si estaba con nosotros, pero no era de los nuestros, como dice San Juan. Hoy me inclino a pensar en eso. Él fingía y simulaba que estaba con nosotros, pero no era de los nuestros. No sé si pasó algo o alguien en su vida que lo llevó a la traición, a la defección o a la apostasía. Indudablemente pasaron los judíos y pasaron los masones, de eso no hay duda. Pasaron porque está documentado ese paso. Y él prefirió ser fiel a la sinagoga y a la sinagoga de Satanás, prefirió ser fiel a eso y no a la Iglesia Católica. Entonces, indudablemente eso también se puede decir. Se pueden decir las dos cosas. Se puede decir, estaba con nosotros pero no era de los nuestros, primero. Segundo, precisamente porque fingía o porque simulaba, cuando pasa la judeo-masonería, este hombre se entrega, se ofrece, se vende, traiciona y se constituye en uno más de ellos. Finalmente deja de fingir, deja de simular. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El programa que tenemos hoy es interesantísimo, será un poquito largo seguramente, porque vamos a leer un capítulo impresionante del libro de Maurice Pinay, Complot contra la Iglesia. Complot contra la Iglesia Católica y... Fijaos lo que dice el capítulo. La meta de la quinta columna judía introducida en el clero católico ha sido siempre adueñarse del papado, colocando en la silla de San Pedro a un judío secreto que les permita utilizar a la Iglesia en beneficio de los planes imperialistas revolucionarios de la sinagoga y causar a nuestra santa religión todos los daños que permitan facilitar su destrucción. El judaísmo estuvo a punto de lograrlo en el año de 1130. Hace aproximadamente 832 años, como esto fue escrito en el año 62 este libro, pues casi ya 900 años de ese hecho fatídico dentro de la Iglesia Católica, en la cual, como decimos, el judaísmo estuvo a punto de lograr, en el año 1130, el meter a un judío secreto en el papado usurpando el trono petrino. Para el estudio de este escalofriante capítulo nos hemos servido de fuentes de seriedad reconocida, así como de fuentes hebreas insospechables, por lo mismo, de antisemitismo. Esto es importante que empecemos por decir eso. Vamos a leer este interesantísimo capítulo, escalofriante capítulo, lo define el autor de este libro, y advierte que no es sospechoso de antisemitismo, ni lo soy yo. Espero que nadie pueda pensar en ningún momento que soy antisemita. En absoluto, amamos al pueblo judío, que fue el pueblo elegido por Dios para la revelación de su esencia divina, de quién es Dios, para revelarnos el amor a la humanidad, para manifestarnos a Jesucristo, hijo de María, también judía, y por tanto no tenemos ni el más mínimo atisbo de antisemitas. Esa es la excusa que sacan siempre los falsos judíos, los judíos sionistas, los enemigos de la humanidad, para acusarnos de antisemitas a los que sencillamente ponemos blanco sobre negro y contamos la realidad de lo que pasa. Bueno, pues vamos a empezar, antes de leer este escalofriante capítulo, que es un poquito largo, pero que vale la pena leerlo de principio a fin, del libro de Maurice Pinay. Vamos a empezar a hablar de Bergoglio, que es el que ha usurpado el trono petrino, la silla petrina, con ese golpe de estado masón que dio en el año 2013 a Benedicto XVI, y necesariamente tenemos que hablar de este usurpador, de este antipapa, porque él es judío. Él es judío, él es masón y él es comunista. Las tres cosas que están, digamos, en total contradicción con la esencia del catolicismo, es decir, que no se puede ser
no se puede ser católico si eres comunista o eres masón o eres judío sin ser católico, porque otra cosa es que seas judío y te conviertas al catolicismo. No es el caso de Bergoglio. Bergoglio es judío y no es católico y practica el judaísmo, es amigo íntimo de masones judíos y vamos a empezar por escuchar, porque qué mejor que escuchar directamente las palabras de uno que se presenta como rabino judío, Berman, amigo íntimo, argentino amigo íntimo de Bergoglio, y que fijaos a lo que se dedica en la actualidad. El rabino Berman, exministro de Ambiente de la Argentina, ahora se dedica a dar conferencias sobre Cábala como maestro masón. La masonería ha sido históricamente una estructura del poder anglo-sionista supranacional. Ahí lo tenéis, un anuncio, la Cábala y su simbolismo, una primera aproximación a cargo del Sergio Berman, rabino y autor del libro Cábala, un GPS para el alma. La Cábala es pues todo en lo que se fundamenta la masonería, ¿no? La masonería y toda esa filosofía cabalística. Bien, pues vamos a escuchar a este tal Berman, aquí lo tenemos, qué es lo que nos tiene que decir cuando presentó su libro sobre el, entre comillas, Papa Francisco, titulado Un Evangelio según Francisco. Escuchad lo que decía y luego me decís si os parece o no os parece que está reconociendo que su amigo íntimo Bergoglio es también judío. ¿Con qué se podrá encontrar el lector cuando pueda leer el libro? Bueno, con una semblanza de Bergoglio y del Papa Francisco como maestro que es, como líder que demostró ser al encabezar la Iglesia Católica en la Argentina y liderar determinados procesos que creo que son muy relevantes para nuestra memoria más reciente. Y bueno, ahora investido como estadista, ¿no? Es un jefe de Estado y en el Vaticano, liderando no solamente los cambios para la Iglesia Católica, sino para toda la humanidad que lo ve como un referente indiscutible. ¿Cómo se encuentra el libro dividido, capítulos? Bueno, tiene estas tres secciones, una la semblanza como maestro, de alguna manera yo reconozco en Bergoglio mi rabín, un maestro inspirador para involucrarme desde lo religioso y desde la sociedad civil en lo político y en lo público. Una segunda sección que presenta el liderazgo de Bergoglio como jesuita que es, y ahora Francisco. Ya lo veis, Sergio Berman reconoce a Bergoglio como su maestro, su rabí inspirador en lo religioso, en lo político, en lo social. ¿Qué os parece? Que este que se presenta como judío y como masón diga que Bergoglio es su maestro, su inspirador en lo religioso. Si es en lo religioso, obviamente no es inspiración católica, no le lleva a la conversión al catolicismo, ni muchísimo menos, sino a comprometerse más con su supuesta fe judía, con su judaísmo cabalístico, como ya hemos visto, ¿verdad? Pues ese es el maestro inspirador de Sergio Berman. Bien, pues vamos a seguir viendo por qué decimos que Bergoglio es simplemente pues un judío. Pues por ejemplo, lo que pasó para seguir viendo hechos históricos con la liturgia interreligiosa que tuvo lugar el 12 de noviembre del año 2012, cuando él, pues pocos meses antes del golpe de Estado Benedicto XVI, y siendo cardenal y bueno, arzobispo en Buenos Aires y todo esto, pues él organizó la liturgia interreligiosa conmemorativa de la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, convocada, como digo, por el Arzobispado de Buenos Aires, es decir, Bergoglio, en colaboración con la Bay-Bridge Argentina. Esa organización, bueno, vamos a leerlo. Fijaos, ¿cómo es posible que Bergoglio, justo 4 meses antes de ser elegido falsamente papa, celebrase un acto aparentemente ecuménico con la delegación de la Bay-Bridge Argentina, donde no se le ocurre otra cosa que abrir la puerta de una catedral católica para celebrar la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht? La profanación de la catedral es evidente. La Bay-Bridge Argentina, ahora os voy a explicar en qué consiste. ¿Cómo es posible que un cardenal católico participe en una celebración donde se sustituye la liturgia de la Santa Misa por una liturgia judeomasónica
creada por esa organización, la Najbryt. ¿Cómo es posible que un cardenal católico deje de celebrar el santo sacrificio de la misa, donde la víctima propiciatoria es Jesucristo, que se ofrece en el altar para celebrar una liturgia elaborada por la Najbryt, donde la víctima es el pueblo judío en el holocausto nazi? ¿Cómo es posible abrir un templo católico que debe ser usado solo para actos católicos y sobre todo para celebrar la Santa Misa y dar gloria a Jesucristo, para realizar un acto donde quien organiza toda la liturgia es una de las obediencias masónicas de la Iglesia de Lucifer, la Najbryt? Pues bien, el promotor de semejante acto conmemorativo organizado por una de las obediencias masónicas de la Iglesia de Lucifer es el conocido actualmente como, entre comillas, Papa Francisco, supuesto Papa católico, al que su gran séquito, el séquito de tantos que se dicen católicos, sigue fielmente. Estos son los que están siendo arrastrados a la falsa iglesia del anticristo. Bueno, pues esta organización, la Najbryt, es la logia Najbryt, literalmente Hijos de la Alianza, organización judía con un sistema paralelo a la masonería regular de ideología sionista. Estos son los hermanos de Bergoglio, y cuya afiliación está exclusivamente reservada a los ciudadanos de origen judío. Fue fundada en Nueva York por Henry Jones y otras 11 personas el 13 de octubre de 1843. También es una organización no gubernamental. Tiene su sede central en Washington y actualmente cuenta con algo más de 600.000 afiliados distribuidos por 47 países del globo. En su cúspide se aglutina lo más selecto, ojo al dato, se aglutina en su cúspide lo más selecto de la oligarquía judía mundial. ¿Os va sonando ya con quién se relaciona Bergoglio? ¿Quiénes son sus hermanos? Al igual que la masonería regular, la Najbryt se presenta como una organización filosófica y filantrópica dedicada a la consecución de los consabidos enunciados humanistas, y también, al igual que la primera, su labor fundamental se desarrolla en el campo de la influencia política y social, que es lo que decía este hermano amiguísimo Sergio Berman de Bergoglio en la presentación del libro, que para él Bergoglio es su maestro, su rabí, su inspirador en lo religioso, pero también en lo político y en lo social, ya lo veis, como la Najbryt, que es una organización que se dedica a este tipo de influencias políticas y sociales. La pertenencia a la logia Najbryt no excluye el que sus miembros militen simultáneamente en otras logias masónicas, cosa frecuente por lo demás. Bien. Bergoglio es judío, así lo afirma Miguel Echeverría en un trabajo que tiene presentado, que lo podéis encontrar en internet, con ese título, Bergoglio es judío, Miguel Echeverría, en gloria.tv. Y dice así, en castellano existe una palabra para aquellos judíos que se hacen pasar por católicos, aunque en privado siguen practicando el judaísmo, marrano. Algo que se lo pueden permitir porque mentir o matar, violar, robar, etc. a un infiel, a un goyim, no es pecado ante su Dios. Y teniendo en cuenta cuál es su, entre comillas, Dios, es hasta lógico. Pero Bergoglio propiamente no es un marrano, puesto que practica el judaísmo públicamente, y esto es importante que seamos conscientes, que no se esconde. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Bergoglio se esconde en el más absoluto descaro. Es decir, es tan descarado en su actuar, en todos los sentidos, que no se esconde, pero a la vez es su escondite, el descaro más absoluto. Es una de sus tácticas masónicas, como ya os he explicado. Bergoglio, por tanto, propiamente no es un marrano, es decir, un judío que se hace pasar por católico. Sí, él se hace pasar por católico, pero no es que practique en privado su judaísmo, lo practica en público. En realidad hay demasiados datos públicos para ignorar que Bergoglio es mucho más judío que católico. Y entonces, pues Miguel Echeverría nos pone varios ejemplos. Por ejemplo, te dice que en este artículo se estudia un poco la genealogía de la familia Bergoglio y te deja un link para que profundices. Yo no os voy a leer todo porque si no tardaríamos 3 horas en terminar este vídeo. Pero en ese artículo veis la genealogía de la familia de Bergoglio, originaria del Piamonte. Sus antepasados al llegar compraron una casa a un judío. Y atención a lo que se dice en el diálogo que sigue al artículo. El apellido Bergoglio, su origen es judío. Y
Bergoglio pertenece a la familia de los primeros judíos que llegaron a Italia expulsados de España. Sus padres emigraron a Argentina cuando eran jóvenes y se convirtieron en cristiano-católicos para facilitar sus negocios, o sea, por pura conveniencia, ¿no? Cara a la galería, digámoslo así, ¿no? Cara al exterior, no realmente. Ya que para los judíos era más bien difícil el trabajo en Argentina en aquella época. Documentos no son fiables del todo, pero en Israel hay rabinos con este apellido y son inmigrantes italianos. Otro dato, la Asociación Mutual Israelita-Argentina, AMIA, una de las principales instituciones de la extensa comunidad judía argentina integrada por unas 200.000 personas, envió una carta al nuevo Papa, falso Papa, en la que celebró su nombramiento como cabeza de la Iglesia Católica. Fijaos, los judíos, esta comunidad judía internacional argentina, pues se muestra contentísima de que haya pues ocupado la silla petrina. ¿Por qué será? Pues porque lo vamos a ver después leyendo el artículo que está previsto que os lea después. Titulado Un cardenal criptojudío usurpa el papado, del libro de Maurice Pinay. En ella, en esa carta, esta Asociación Mutual Israelita Argentina menciona la ascendencia que tiene la figura de Bergoglio, su sensibilidad pastoral y destacada actuación. Vamos a ver, si la Asociación Judía AMIA felicitó a ese jesuita llegando al poder papal falsamente, porque es un antipapa, pero bueno, en las apariencias se presenta como papa y mencionan la ascendencia de ese jesuita, ¿a qué se puede referir sino solamente a su ascendencia judía? Es obvio, ¿verdad? Tercer punto. Es decir, de cantidad de sitios se reconoce a Bergoglio como judío y él en ningún momento dice, no, yo no soy judío para nada, yo soy católico, yo no soy judío, no. Él, el que calla otorga, ¿verdad? Tercer punto, pero sobre todo lo importante es que Bergoglio no se oculta para practicar el judaísmo. Y bueno, sobre eso hay vídeos, lo que pasa es que algunos ya los han borrado de internet, pero podéis buscar y algo encontraréis. Bergoglio practica literalmente el judaísmo sin ocultarse. Y sobre eso saben mucho en Argentina, que practica el judaísmo sin ocultarse, como ya os vengo diciendo. Pues durante varias Navidades celebró, en vez de las fiestas católicas de Navidad, celebró las fiestas judías. Entonces, ¿esto cómo se puede entender? Si alguien lo puede explicar. A finales de septiembre, Bergoglio invitó, estamos hablando pues del año 2013, recién que llegó al Vaticano, a su amigo el rabino judío Abraham Skorka. Una entrevista dada por Skorka reveló más de la increíble apostasía de Bergoglio y su aceptación total del judaísmo. Skorka explica que durante su visita con Bergoglio en el Vaticano, que comenzó el 25 de septiembre del año 2013, Bergoglio lo ayudó a practicar el judaísmo y observar las ceremonias de la ley mosaica. También respondió a las oraciones judías de Skorka y rechazó el proselitismo, esto es, tratar de convertir a Skorka al catolicismo. El artículo se llama Francisco y el rabino Skorka hacen historia en el Vaticano. Dice Skorka: desayunamos, almorzamos y cenamos juntos cada día. Él cuida de mí y me supervisa la comida, controlando que sea kosher, y según mis tradiciones religiosas. Ante todo, Bergoglio quiere que se respeten las tradiciones religiosas judías. Para mí son días festivos, tengo que hacer ciertas bendiciones a la hora de las comidas y desarrollo la última oración y la traduzco. Él me acompaña junto con los demás en la mesa, sus secretarios y un obispo, y todos ellos responden al final con un amén, dijo el rabino. Nos reunimos sin enterrar nuestras identidades. Hablé con él, con Bergoglio, acerca de la evangelización y me afirmó enfáticamente que la Iglesia Católica no puede participar en el proselitismo. Bueno, pues este es un ejemplo. Podíamos seguir hablando sobre esto, pero creo que es mejor que veamos unas imágenes en las cuales Bergoglio participó de un homenaje que le hizo la universidad, la UCLA, de Argentina, le hizo a su amigo Skorka. Y escuchemos las palabras finales del discurso de Skorka.
una realidad humana, construir una realidad humana distinta. Estamos esperando el Mesías, pero para que Él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva, creo que Él va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a revelar a lo humano cuando Él lo va a disponer. Yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias. ¿Qué os parece? Bergoglio aplaudiendo las palabras de su amigo judío, lo que quiera que sea este señor, masón, en las cuales está diciendo que tiene que venir el Mesías, que esperan al Mesías y que hay que preparar el camino. ¿Quién prepara el camino a ese falso Mesías, que es el anticristo? El falso profeta. Y ahí vemos a Bergoglio aplaudiendo para, en el fondo, lo que está haciendo, preparar el camino al anticristo. ¿Qué decía Antonio Caponetto ya, este fantástico profesor, erudito, escritor argentino, en el año 2010 sobre Bergoglio, sobre el cardenal Bergoglio? ¿Qué decía? Pues fijaos, se cuentan por decenas los gestos judaizantes del primado Bergoglio, de los que pueden dar clara y ominosa cifra su pública amistad con los rabinos Sergio Berman y Alejandro Abruj, al primero de los cuales prologó su libelo Argentina Ciudadana, y al segundo entregó el convento de Santa Catalina en noviembre de 2009 para que festejara la impostura de la Noche de los Cristales Rotos. Es decir, esto de la Noche de los Cristales Rotos le gusta mucho. Ya hemos visto antes que la organizó el arzobispado en el 2012, a finales, y en esta ocasión, en el 2009, le entregó el convento de Santa Catalina a este también rabino Alejandro Abruj, o sea que es reincidente en este tipo de actos. Y ambos son hebreos, al igual que el prologuista Escorca, del que ya acabamos de hablar ahora, explícitos justificadores de la sodomía. Todos ellos justifican la sodomía, como Bergoglio, que la anima, de hecho, la anima. El fantasma contra natura de Marshall Meyer los protege a todos y a todos reúne bajo el humo desolador de Gomorra. Entonces, esto son palabras de Antonio Caponetto. Más aquí estamos, y es el año 2010, atención, año 2010. Aquí estamos ante la segunda obsesión del cardenal Bergoglio. Se ha impuesto probar su afinidad y su afecto con el mundo israelita, y no conforme con las definiciones eclesiales públicas dadas en tal sentido, abunda ahora en la obra El Jesuita, que es una obra hecha pues por dos personajes en testimonios menores intencionalmente escogidos para agradar al Sanedrín. Quiere agradar al Sanedrín a través de esta obra. Los reporteros, a cuyo tribal insipiencia teológica ya hemos aludido, le plantean como una objeción para la aceptación de la fe católica el hecho de que el principal emblema del catolicismo es un Cristo crucificado que chorrea sangre. Usted no puede negar, le reprochan cortésmente, que la Iglesia destacó en sus 2 milenios al martirio como camino hacia la santidad. Bueno, aquí sigue, no nos vamos a seguir entreteniendo en esto porque se nos va a hacer muy largo. Pero sí quiero pues resaltar las palabras de Antonio Caponetto cuando él escribió un capítulo más de la Iglesia traicionada, en la cual dice claramente que Jorge Mario Bergoglio pertenece a una secta judeocatólica herética donde Cristo es el gran ausente y traicionado. Es lo que vimos antes, cuando el 11 de octubre del año 2012, en el auditorio Juan Pablo II de la UCA, las máximas autoridades de la misma le entregaron el doctorado honoris causa al rabino Abraham Escorca. Se llaman presentes en la ceremonia el predicador pontificio y el nuncio apostólico, testigos inequívocos ambos del aval que a tal acto se le daba directamente desde Roma. Evitemos los circunloquios porque los registros fílmicos y auditivos de lo sucedido que hemos analizado nos obligan a ser directos en nuestros juicios. Humanamente hablando, lo que se ejecutó ese día fue un hecho inicuo, consumado bajo el sello de la obsecuencia servil al judaísmo, de la adulación rastrera a la sinagoga, del vasallaje envilecedor al Sanedrín, de la horribilísima abdicación ante el poder de Israel.
Si el prolongado y sensual abrazo entre el homenajeado y Bergoglio sirven de símbolo a la fiera felonía, no resulta menos simbólico el comportamiento del rebaño que presidía o secundaba la fiesta, abyectamente presto a lisonjear con aplausos al circunciso cada vez que de su boca salían las más insolentes o insólitas afirmaciones. Religiosamente hablando, en cambio, lo que se ejecutó ese día fue un hecho aún más trágico que no puede pasar sin registro y sin protesta. Quedó fundada oficial, pública e institucionalmente en nuestra patria argentina la herejía judeo-católica, cuya impune existencia tiene ya larga data. La nueva herejía, como cualquiera de pasados tiempos, se exhibió impúdicamente con gestos y palabras difícilmente exentos del calificativo de blasfemos. Cristo fue el gran ausente y a la par el gran traicionado. Y para que el sacrilegio fuera completo, la herética Pravedad sentó sus reales en una casa de estudios que fuera alguna vez en sus honrosos inicios baluarte de la ortodoxia. Sin embargo, y por lo que sabemos hasta ahora, no hubo voces eclesiales en disidencia manifiesta, lo cual es lo habitual lamentablemente en estos tiempos. Y por eso se está haciendo tan difícil que nadie salte al ruedo para defender a la Iglesia de esta usurpación del trono petrino. Bueno, pues él sigue dando una serie de puntos. Si tuviéramos que remitirnos a las palabras dichas por el homenajeado y dichas ya no sin el don de la elocuencia, sino siquiera sin la prolijidad mínima de quien posee el hábito docente, esa noche se le rindieron honores públicos a quien exaltó el ideal profundo del movimiento sionista. Y yo creo que ya con eso, a quien ofendió gravemente a la Iglesia, acusándola de antisemita, a quien osó reivindicar a los peores enemigos de Jesucristo, a quien ultrajó a Jesús llamándolo colega, y sosteniendo que sus enseñanzas sobre el amor ya estaban contenidas en el Talmud. Fijaos qué barbaridad. A quien exaltó la memoria del rabino Marshall Meyer, a quien avivó reiteradamente las brasas de la mitología de la Shoah, cuyas significativas mendacidades no guarda antes relación con la historiografía, la demografía o la política, sino con la teología y la economía de la salvación. Para los judíos, entiéndase de una vez, el holocausto no es cuestión de una cifra ficta y arbitraria de muertos, sino de reemplazar a Cristo como víctima, para que su lugar lo ocupe Israel. Es el trono del Cordero el que disputa, no el funcionamiento de las cámaras de gas. Nadie silenció ni enmendó al locuaz cuanto falsario e irreverente rabino. Estas son ya las palabras resumidas. A los judíos, en cambio, les sirvió y les sirve para justificar la muerte de profetas y del mismo Dios. Bueno, pues esto es que podíamos estar aquí sin parar contándoos para que entendáis por qué Bergoglio apoya todo esto, por qué Bergoglio es un judío. Pertenece, como dice Antonio Caponetto, a una secta judeocatólica herética donde Cristo es el gran ausente y traicionado. Bueno, pues yo creo que ya que con esta introducción tenemos bastante, suficiente, aunque podríamos seguir y seguir. Por ejemplo, algún dato más, como decir que dice Bergoglio que no es necesario convertir a los judíos al cristianismo. Los judíos no necesitan a Jesucristo para salvarse, es lo que nos quiere decir Bergoglio. Y los mismos judíos reconocen a Bergoglio como uno de ellos, como judío. Así que, ante todo este cúmulo de datos, y que, como digo, pues son una cosa mínima en comparación a todo lo que podíamos estar aquí contando. Ahí lo tenemos, Papa Francisco entre los 50 judíos del año, aunque eso sí lo ponen en una categoría que dicen que no hace falta que sean judíos, lo ponían con Angelina Jolie en una categoría aparte y tal, pero para disimular, obviamente, no van a decir abiertamente que es judío.
Entre los 50 judíos del año, la revista estadounidense Forward lo incluyó en su listado subrayando su contribución a las relaciones entre la Iglesia Católica y los judíos, pero en los motivos también hay un ataque durísimo contra Benedicto XVI. Pues ahí lo tenéis, la estampa, que es un periódico masón, ataca durísimamente a Benedicto XVI, pues bueno, blanco y en botella, ¿verdad? Yo creo que con esta presentación ya es suficiente para entender el golpe de Estado que ha dado Bergoglio con el globalismo a su santidad el Papa Benedicto XVI en el año 2013, algo que tiene su precedente hace casi 900 años y que es el artículo que ahora os quería leer, este artículo tan escalofriante, capítulo escalofriante, un cardenal criptojudío usurpa el papado. Atentos, vamos ya a entrar en materia sabiendo que Bergoglio qué clase de personaje es, a quién sirve, con quién está alineado. La meta de la quinta columna judía introducida en el clero católico ha sido siempre adueñarse del papado, colocando en la silla de San Pedro a un judío secreto que les permita utilizar a la Iglesia en beneficio de los planes imperialistas revolucionarios de la sinagoga y causar a nuestra santa religión todos los daños que permitan facilitar su destrucción. Bergoglio el destructor. Fijaos, coincide, esto está escrito, este capítulo, en el año 1962. Pero fijaos qué actual es lo que cuenta. El judaísmo estuvo a punto de lograr esto que estamos diciendo, adueñarse del papado por parte de un judío, con un falso católico disfrazado de católico, y usurpar el trono petrino en el año 1130, hace aproximadamente casi ya 900 años. Para el estudio de este escalofriante capítulo nos hemos servido de fuentes de seriedad reconocida, así como de fuentes hebreas, insospechables por lo mismo de antisemitismo. El célebre historiador del siglo pasado, Fernando Gregorius, de fama mundial como lo saben todos los eruditos y además en extremo favorable a los judíos, se refiere a estos hechos históricos en su obra monumental titulada Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media, cuya primera traducción italiana fue oficialmente costeada por el Ayuntamiento de Roma, que además honró al autor con el título de ciudadano romano. De dicha obra tomamos los siguientes datos. Bueno, y aquí te da una serie de datos que no es necesario leer. Un cisma de origen y de índole puramente civil debió dar a conocer al mundo que los reyes alemanes no tenían siempre la culpa de las divisiones eclesiásticas. La riqueza y el poder de los Pierleoni, y más todavía los grandes méritos que habían alcanzado cerca de la Iglesia, les daban una buena esperanza de elevar al papado a uno de su familia. Esto era una familia judía. El hecho extraño de descender esta familia de origen judío y de haber llegado a ser tan ilustre nos permite la oportunidad de dar una ojeada a la sinagoga de Roma. Continúa Gregorius haciendo historia de la comunidad hebrea de Roma desde tiempos de Pompeyo para luego mencionar que Benjamín de Tudela, el célebre viajero hebreo, que anduvo por medio mundo visitando todas las organizaciones judías existentes en su época, afirmó con respecto a los israelitas de Roma que en tiempo del Papa Alejandro III los había de gran influencia en la corte pontificia, lo mismo que rabinos sapientísimos como eran Daniel, Heiel, Joab, Natán, Menahem y otros del Trastevere. Dice también Gregorius que los judíos de la ciudad eterna habían sufrido persecución solo una vez, y aunque reducidos a esclavitud, su raza supo defenderse contra los que la hacían sufrir gracias a su astucia, al ingenio y a la potencia del oro acumulado en secreto. En sus casas miserables prestaban dinero con usura, y en su libro de deudores escribían los nombres de los más ilustres cónsules de Roma y hasta de los papas que estuviesen angustiados por falta de dinero. Y de aquella despreciada sinagoga judía salió una familia senatorial que debía su fortuna y su potencia a sus grandes usuras. Esto se os puede hacer a lo mejor ahora un poquito pesado, porque hay que situarnos para poder entender todo, ¿verdad? Pero es interesantísimo y nos ayuda a entender lo que ya ocurrió hace 900 años y que por fin parece que han conseguido con Bergoglio. Parece. Vamos a seguir. Es muy similar, lo mismo. Prácticamente casi lo mismo. El abuelo del referido padre León, que tuvo una intervención considerable en la controversia de las investiduras, tuvo también en su carácter de banquero tratos comerciales con la corte pontificia,
socorriendo muchas veces sus estrecheces financieras. Por último, se hizo bautizar tomando el nombre de Benedictus Christianus. Muy pronto su hijo León, que tomó en el bautismo el nombre del Papa León IX, pudo abrirse un magnífico camino como convenía a un hombre riquísimo, provisto de ingenio, audaz y ambicioso. Se emparentó con magnates romanos que ambicionaban dar a sus hijos a las ricas hijas de Israel como esposas, o que casaban sus propias hijas con los hijos bautizados de los judíos. Afirma Gregoribus que uno de sus hijos, llamado Pedro León, que fue el primero que ostentó el apellido Pierleoni, llegó a ser en Roma de enorme influencia y consultado en toda ocasión. Además de la fortaleza situada junto al teatro de Marcelo, que sin duda había erigido su padre León, Pedro León dominaba también la próxima isla tiberina. Urbano II le confió también la custodia del castillo de Sant'Angelo y murió en la casa de su acreedor y protector, usando las palabras del propio Gregoribus. Sus sucesores, sigue diciendo, se afanaban por obtener el patrocinio del poderoso Pierleoni, pero el pueblo lo aborrecía porque era un usurero. La nobleza lo odiaba y podemos ver que, a pesar de ser amigo del Papa Pascual, no pudo obtener la prefectura para su hijo por ser noble nuevo. Mas la amistad de los pontífices, el esplendor de la parentela, las riquezas y el poder borraron muy pronto la mancha de su origen judío, y en muy poco tiempo los Pierleoni fueron enaltecidos como la más grande de las familias principescas de Roma. León y sus sucesores se ornaron con el título de cónsules de los romanos y lo tuvieron, según afirma Gregoribus, con orgullo y con dignidad magistral, como si fuesen patricios muy antiguos. Estos son los judíos que se van poco a poco metiendo como si fueran católicos, ganándose la confianza del pueblo y de la nobleza y demás. Añade el famoso historiador que los Pierleoni fueron güelfos, es decir, tomaron decididamente el partido de los papas contra los emperadores alemanes, pues no debemos olvidar que ya para estos tiempos eran, al menos en apariencia, devotos cristianos. En apariencia, como siempre, las apariencias, ¿verdad? Las apariencias engañan. Lo que enseguida narra Gregoribus es también muy ilustrativo. Afirma que Pierleoni murió el 2 de junio del año de 1128, cubierto de honores, que nunca tuvo un cónsul de la Roma antigua y que, aunque se destruyeron los sepulcros de los papas de aquel tiempo, está todavía en pie el mausoleo de este Craso israelita, como lo llama aquí Gregoribus, a pesar de ser oficialmente muy católico. Comenta que dejó mucha descendencia y que tan maravillosa como una fábula fue la fortuna de estos vástagos del gueto, que uno de sus hijos llegó a ser papa. Atentos porque esto ya se empieza a poner interesante. Otro fue hecho patricio de Roma y una hija se casó con Rogerio de Sicilia. Este potente señor había destinado a su hijo Pedro a un puesto en la iglesia. ¿Acaso el vestuario pontificio era un deseo demasiado temerario para el hijo de Pierleoni? El joven Pedro fue enviado a París para que completara su erudición y así sin duda fue de los oyentes de Abelardo. Terminados sus estudios tomó en Cluny el hábito monástico, que sin duda era la vestimenta más recomendable para los candidatos al pontificado. Condescendiendo a un deseo de su padre, Pascual lo llamó a Roma y lo hizo cardenal de San Cosme y San Damián. Junto con su hermano acompañó después a Gelasio a Francia y volvió con Calisto, llegando a ser cardenal cura de Santa María en aquel mismo Trastevere del que era originaria su familia. Después fue como legado a Francia, donde reunió concilios, y a Inglaterra, donde fue recibido por el rey Enrique con magnificencia de príncipe. Con la experiencia de una lucha de siglos contra la sinagoga de Satanás, la Santa Iglesia fue construyendo sus defensas a través de las leyes canónicas antijudías. ¿Será por eso, me pregunto yo ahora, por lo que Bergoglio está destruyendo el derecho canónico también? ¿Lo quiere diluir? Fijaos cómo el derecho canónico, con leyes canónicas antijudías, la Iglesia se protegió de la sinagoga de Satanás, cuya aplicación fiel garantizaba la manera de defenderse eficazmente de su mayor enemigo.
Desgraciadamente ya vimos cómo hubo monarcas como Witiza, Luis el Piadoso o Pedro el Cruel, que cayendo bajo la influencia de los israelitas convirtieron en letra muerta los sagrados cánones antihebreos, brindando protección al enemigo capital de la cristiandad y permitiéndole encumbrarse en la gobernación del Estado, con resultados trágicos, tanto para la Santa Iglesia como para los pueblos que cayeron en las garras de los israelitas. Sin embargo, estas tragedias fueron por su naturaleza de carácter local, pues mientras en Witiza o un Luis el Piadoso entregaban a sus pueblos en garras del enemigo, el papado y otros estados cristianos seguían con ardor la lucha en defensa de la Iglesia y de la catolicidad. La nueva situación era sin duda el preludio de una tragedia, ya no local, sino universal, que abarcaría a la cristiandad entera, ya que el enemigo, atentos, el enemigo estaba infiltrándose, el enemigo está infiltrándose hace ya casi 900 años, en la más alta jefatura de la Santa Iglesia, y la crisis tenía que afectar necesariamente a todo el mundo cristiano. En esta ocasión, la enconada pugna entre el papado y el imperio, con motivo de las investiduras y del problema de la supremacía, iba a presentar al judaísmo la magnífica oportunidad de infiltrarse dentro de la Santa Sede, ofreciéndole valiosos servicios y haciendo méritos indudables. En el fragor de aquella lucha surgida entre papas y emperadores, los hebreos y también los judíos conversos empezaron por tomar resueltamente el partido de los güelfos, es decir, el del sumo pontífice, que en aquellas circunstancias difícilmente podía rehusar tan inesperado como al parecer valioso apoyo, mayor este todavía por venir unido al financiamiento económico que en esos tiempos con frecuencia necesitaba urgentemente la Santa Sede. Este es el gran problema también siempre de la Santa Sede, que al final pues necesita dinero y por ahí pues cede muchas veces. Ante el apremio de las circunstancias, olvidáronse de momento las leyes canónicas que habían sido fruto de la experiencia de siglos, y los hebreos, con su interesada adhesión al partido de los papas, pudieron infiltrarse en un terreno que les había sido hasta entonces vedado. Las luchas fratricidas entre los cristianos han sido siempre el mejor aliado de la sinagoga de Satanás para lograr que sus planes imperialistas hagan gigantescos avances. Y así como ahora lo lograban apoyando al poder eclesiástico contra el civil, después en el siglo XVI, o sea, 450 años más tarde, desgarrarían definitivamente a la cristiandad, apoyando entonces a los reyes contra el papado. En el presente caso se hicieron imprescindibles como banqueros, y a ellos tenían que recurrir el papado para solucionar sus problemas económicos. Este siempre, insisto, ha sido un gran problema de la Iglesia institución. El célebre rabino, poeta e historiador Luis Israel Newman, estamos hablando ahora de un rabino judío, poeta e historiador Luis Israel Newman, en su interesantísima obra titulada Influencia judía en los movimientos de reforma del cristianismo, refiriéndose al cisma provocado en la Santa Iglesia por el cardenal Pedro Pierleoni, da a Pierleoni, una importancia decisiva en el desarrollo de la llamada herejía judaica en la Edad Media, que con toda razón fue llamada por papas, concilios e inquisidores la madre de todas las herejías. Fijaos que el propio Bergoglio se ha jactado algunas veces de no sé si voy a decir una herejía y tal, y se toma lo de las herejías a risa, a broma, a burla. Le escriben cartas denunciando sus herejías con mucha educación, con mucho respeto, y ni las contesta. Repito, con toda razón fue llamada por los papas, concilios e inquisidores la madre de todas las herejías, la herejía judaica en la Edad Media, ya que el Santo Oficio llegó a comprobar que eran los judíos clandestinos, es decir, los herejes judaizantes, los organizadores y propagadores de los demás movimientos heréticos. Asevera el mencionado rabino que el principal factor para la preparación del estallido de la herejía judaizante durante el siglo XII fue la elección de Anacleto II, un miembro de la casa judía
de los Pierleoni a la silla pontifical en el año de 1130. Esto es fundamental, lo vamos a repetir. El principal factor para la preparación del estallido de la herejía judaizante durante el siglo XII fue la elección de Anacleto II, un miembro de la casa judía de los Pierleoni, a la silla pontifical en el año 1130. Y ahora vamos a ver la historia de cómo este señor se encaramó, este judío disfrazado de católico, que había conseguido engañar a muchos, pues consiguió encaramarse, usurpar el trono petrino, porque lo usurpó, porque ya había papa. Interesantísima la historia y el paralelismo con lo que estamos viviendo con Bergoglio. Esta confesión de este judío que está diciendo esto, es de capital importancia por venir de un dirigente destacado del judaísmo y porque además se ajusta por completo a la realidad, pues un golpe de audacia de este tipo, como el golpe de Estado que le dieron a Benedicto por parte de la mafia de San Galo y Bergoglio y compañía, un golpe de audacia de ese tipo, además de sembrar la desmoralización en la cristiandad, debió de haber alentado en extremo a los israelitas, que pudieron considerar que de allí en adelante todo era ya posible para ellos. Por eso le felicitan tanto a Bergoglio los judíos de todos los lados de que esté en la silla petrina. Le llaman papa, se le llena la boca de llamarles papa y papa. Los masones también, etc. Toda la masonería internacional le ha felicitado al unísono, ¿no? Además eso sin esconderlo públicamente. El referido rabino confirma lo anterior en otro pasaje de su interesante obra donde afirma: pruebas adicionales en relación con el profundo impacto hecho por la carrera de Anacleto sobre las mentes judías pueden encontrarse en la copiosa literatura del mítico Papa Judío. Le llama Papa Judío al que realmente fue un antipapa, como la Iglesia finalmente lo ha catalogado como antipapa. Pues no podía ser de otra manera. Que en la leyenda hebrea es llamado Andreas o El Chanán. Es por completo digno de aplauso que la elevación al poder de un miembro de una antigua familia judía haya dado ímpetu a la actividad de las comunidades judías italianas locales y a una vigorosa reafirmación de sus propias tradiciones y opiniones. Aquí el ya citado rabino va demasiado lejos, sacando a relucir uno de los grandes argumentos que emplean los hebreos en sus convertículos secretos para tratar de demostrar que su religión, y no la cristiana, es la verdadera. Es que claro, ellos les gusta presumir de que uno de los suyos es papa, aunque no lo sea, pero ellos públicamente se hacen la ilusión de que lo es o quieren hacernos creer que lo es, como diciendo, ves, Dios está con nosotros, nuestra religión es la verdadera, y lo que no se dan cuenta es que de eso nada, que Dios nunca va a permitir que eso ocurra, si acaso en apariencia, como estamos viendo ahora con Bergoglio, y como pasó en su fecha, en esto que estamos relatando. Dicen que el hecho de lograr infiltrarse en las jerarquías de la Iglesia sin perdonar los obispados y el cardenalato, cometiendo toda clase de sacrilegios y poder incluso escalar el trono de San Pedro, aunque sea por medio de antipapas, que ellos llaman papas, reafirma sus opiniones y sus tradiciones, es decir, demuestra que son ellos y no los cristianos quienes tienen razón al creer que su religión es la que cuenta con el apoyo divino. Nosotros contestaríamos a este sofisma con un argumento elocuente. De no ser por la asistencia divina, cualquier institución humana habría podido ser controlada ya, desde hace muchos siglos, por la satánica quinta columna judía introducida en el clero, que hace 832 años, insisto, esto está escrito en el año 1962, es decir, hace ya casi 900 años, creyó haber capturado por fin al sumo pontificado y pensó tener a la Santa Iglesia en sus garras, pero entonces fracasó su intento demoníaco, igual que ahora. Ahora estamos viendo cómo Bergoglio está llevando una agenda que es demoníaca, la agenda esta mundialista que todos sabéis, ¿verdad? Pues lo mismo. Fracasó su intento demoníaco, como sigue fracasando 8 siglos, casi 9 después, en que se contempla esa conquista como una simple ansiada ambición, todavía no lograda. Ahora ya sí consideran que lo han logrado con Bergoglio. Si la Santa Iglesia no tuviera la asistencia de Dios nuestro Señor, habría ya sucumbido ante el empuje infernal del judaísmo. Considerado por muchos, con razón como el más poderoso instrumento del anticristo.
Cristo nuestro Señor llamó al judaísmo la sinagoga de Satanás y denominó a los judíos hijos del diablo. Esto lo tenemos en el Evangelio de San Juan. No solo por su maldad, sino quizá por el poder extraordinario que recibirían del demonio. Por algo también el Santo Concilio XII Toledano afirmó que los clérigos que ayudaban a los judíos en perjuicio de la fe formaban parte del cuerpo del anticristo. Ya hemos visto lo que decía antes ese rabino Berman, de que quién es su maestro, quién le inspira religiosamente y demás, Bergoglio. Pues aquí está definido que forma parte Bergoglio del cuerpo del anticristo, porque los clérigos que ayudaban a los judíos en perjuicio de la fe católica formaban parte del cuerpo del anticristo, llamando a los hebreos ministros del anticristo, denominación que les confirmaron ilustres padres y santos de la Iglesia. Este poder para hacer el mal, que se antoja a veces sobrenatural, les viene del dragón, como lo profetizó San Juan en su Apocalipsis, pero la bestia y el dragón serán vencidos después de su temporal supremacía. Así está dispuesto por Dios, pero recordemos que San Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis lo profetizó. Vamos a leer un poquito de ese capítulo de la palabra de Dios. Y vi salir de la mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y le dio el dragón su poder y grande fuerza, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién hay semejante a la bestia? ¿Y quién puede lidiar con ella? Y le fue dada boca con que hablaba altanerías y blasfemias. Y le fue dado que hiciese guerra a los santos y que los venciese. ¿Verdad que sí, Bergoglio? ¿Que no estás haciendo guerra a los santos y en apariencia los estás venciendo? Y le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. El poder que le había sido dado a la bestia por el dragón coincide en forma asombrosa con el que ha sido dado a la sinagoga de Satanás para hacer el mal. Además, está profetizado su poder temporal para vencer a los buenos. Ese vomitar blasfemias de la bestia, sobre todo en los países comunistas, está bien profetizado. Parece, pues, muy acertada la interpretación que han hecho en diversas épocas algunos padres de la Iglesia, teólogos y jerarcas del catolicismo, al considerar que el judaísmo posbíblico es la bestia del Apocalipsis. Los hechos coinciden en forma tan asombrosa con la profecía que parece no haber lugar a duda. Pero también está profetizado por Dios que la bestia y el dragón, después de sus triunfos temporales, serán definitivamente vencidos y arrojados al fuego. El Apocalipsis, en su capítulo 20, dice así: Y Dios hizo descender fuego del cielo y los tragó, y el diablo que los engañaba fue metido en el estanque de fuego y de azufre, en donde estará también la bestia. Y el falso profeta será atormentado día y noche en los siglos de los siglos. La profecía bíblica menciona también una segunda bestia cuya característica coincide en forma sorprendente con la quinta columna judía, introducida en el clero, ya que tiene la apariencia del cordero. Esto ya es Bergoglio. Y sin embargo actúa como el dragón, y su misión es ayudar a la primera bestia. Como la misión de la quinta columna es facilitar los triunfos de la sinagoga de Satanás. En el capítulo 13 dice: Y vi otra bestia que subía de la tierra, y que tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón, y ejercía todo el poder de la primera bestia en su presencia, e hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada, y engañó a los moradores de la tierra con los prodigios que se le permitieran hacer delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la figura de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A muchos parece en realidad sorprendente que el judaísmo, herido de muerte por la Inquisición y por la acción de los buenos, haya sobrevivido y curado sus heridas. Por otra parte, esa misión de la bestia con apariencia del cordero, consistente en lograr que los hombres adoren a la primera bestia, y esto lo estamos viendo, la bestia con apariencia de cordero, Bergoglio, que dice que consistente en lograr que los hombres adoren a la primera bestia, lo estamos viendo. Ya está consiguiendo que adoren a la primera bestia, porque es mandato de la primera bestia que todo el mundo se meta en el cuerpo lo que se está metiendo. Y él
lo está consiguiendo, que la gente lo haga, que muchísima gente lo haga. Consistente en lograr que los hombres adoren a la primera bestia, coincide también en forma admirable con la labor que hacen los clérigos quintacolumnistas para que los fieles casi adoren a los judíos, pretendiendo que son de la sangre de Cristo nuestro Señor, siendo que Él los llamó hijos del diablo, y además son el enemigo capital de la Santa Iglesia. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, lo son, en mi opinión, hasta la llegada de Cristo. A partir de ahí dejan de serlo, porque a partir de ahí el pueblo de Dios es la Iglesia católica. Y todos los que rechazan a Cristo, pues dejan de ser hermanos mayores y se convierten en lo que les dijo Jesucristo: vuestro padre es el diablo. Ahí, cuando ya Jesucristo se manifiesta, Dios se revela, toca elegir. Y hay quien elige como padre al diablo y hay quien elige como padre al Padre de Jesucristo, a su Abba, y reconocen a Jesucristo como el Mesías. Eso ya es elección de cada cual. Movido por la gracia, obviamente, pero hay que responder. Repito, esa misión de la bestia con apariencia del cordero, consistente en lograr que los hombres adoren a la primera bestia, coincide también en forma admirable con la labor que hacen los clérigos quintacolumnistas para que los fieles casi adoren a los judíos, pretendiendo que son de la sangre de Cristo nuestro Señor, siendo que Él los llamó hijos del diablo y además son el enemigo capital de la Santa Iglesia. Todos estos judíos sionistas, falsos judíos también podemos decir. Porque luego tenemos muchos judíos que no odian a la Iglesia católica y sencillamente todavía no se han convertido a la fe cristiana, a la fe católica, y que se convertirán en masa justo antes de la parusía. Recordemos que quienes siguen a la bestia, cuyos nombres no están en el libro de la vida, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el estanque de fuego. Después de este paréntesis necesario para impedir que la tragedia que se está analizando debilite y abrume a los medrosos, seguiremos narrando sintéticamente el desarrollo del espantoso drama. A las claras se veía que el cardenal Pierleoni y sus secuaces lo estaban preparando todo para su elevación al pontificado al morir el papa reinante. Ojo, porque esto ya nos empieza a recordar a lo que ha pasado con la mafia de San Galo y el golpe de estado a Benedicto. Fijaos. Lo estaban preparando todo para su elevación al pontificado al morir el papa reinante. En este caso lo estaban preparando todo para que cuando muriera Juan Pablo II, y en un cónclave lo intentaron, Bergoglio quedó segundo, no lo lograron, y entonces ya dijeron, bueno, pues esto ya no puede quedar así, y tenían hecho un juramento, un conjuro, tenían una conjura de conseguir alcanzar el trono petrino antes de 50 años de junio de 1963. Y por eso en marzo de 2013 lo lograron usurpar el trono petrino. Esa conjura. Y los cardenales, pues vamos a casi 900 años antes, pues ya estaban lo mismo, preparando todo para la elevación al pontificado al morir el papa reinante, y los cardenales y clérigos mejor orientados, más fieles a la Santa Iglesia, estaban justamente alarmados, ya que se encontraban convencidos de que el cardenal Pierleoni practicaba el judaísmo en secreto, era un falso cardenal infiltrado, y de que con su elevación al trono de San Pedro la Santa Iglesia caería en las garras de su enemigo secular, la sinagoga. Al efecto, contra dicho cardenal se lanzaban, entre otras, las siguientes acusaciones. Vamos a ver de qué se acusaba a este infiltrado. Primero, que bajo la máscara de un cristianismo aparentemente fervoroso y sincero, Pierleoni practicaba el judaísmo en secreto, disimulándolo con el velo de elocuentes y piadosos sermones, ya que fue él uno de los mejores oradores sagrados de su época. ¿No recuerda esto a Bergoglio? Disimulaba su judaísmo con buenas obras y con una labor impresionante, y como administrador
y organizador de las cosas de la Iglesia, demostraba en el puesto de nuncio de su santidad como organizador de concilios en Francia y como cardenal. Teatro, lo de siempre, teatro y más teatro, que al margen de su riqueza particular estaba acumulando otra, mediante el despojo de iglesias que había realizado con la colaboración de otros judíos, dinero que luego empleaba para intentar la corrupción del cuerpo cardenalicio y lograr el encumbramiento de los suyos a los obispados y al cardenalato, por medio de intrigas e influencias, comprando incluso a precio de oro el voto de algunos cardenales para la siguiente elección papal. Ante el peligro mortal, fue formándose en el Sacro Colegio Cardenalicio un grupo de oposición a Pierleoni de tendencias fuertemente antijudías, encabezado por el cardenal Gregorio de Sant'Angelo, por el cardenal Aimerico y por Giovanni de Crema. Sin embargo, el cardenal Pierleoni llevaba en la enconada lucha visible ventaja, porque contaba con el apoyo de la nobleza muy infiltrada de judaísmo y del pueblo ganado por el oro y el poderío del cardenal criptojudío. Además, había tenido el cuidado de ir controlando las fuerzas armadas. Sabiendo que los cardenales opositores lo acusaban de practicar el judaísmo, Pierleoni trataba de desmentir tales acusaciones con sus sermones piadosos e impecablemente ortodoxos, con una magnífica actuación en distintos campos. ¿Veis? Actuación. En distintos campos, teatro y más teatro. Y hasta se dice que incluso construyó templos. Con todo esto lograba desorientar a clérigos y seglares, haciéndoles creer que tales acusaciones lanzadas contra él eran calumniosas, lo mismo que pasa ahora, que nosotros denunciamos, destapamos la realidad de Bergoglio y dicen que eso no es así, que le malinterpretamos, que somos injustos, que tal y que cual. Y que si él es católico, porque lanza de vez en cuando, claro, su doble discurso, su doble lenguaje, discursos católicos. Y bueno, imagínese que si usted se junta con personajes que pertenecen a la Cábala, si usted dice abiertamente que va a rezar a la sinagoga, como él lo ha dicho, y se junta con cabalistas, con talmudistas, con sionistas y con personajes de la peor laya, si recibe la bendición de rodillas en una parte. recibe la bendición de rodillas y la imposición de manos de parte de grupos sectarios, imagínese que uno también tiene todo el derecho del mundo, por lo mismo que yo decía antes, de que tenemos que sobrenaturalizar nuestras miradas, también tenemos que saber que existe lo preternatural y que lo preternatural actúa. Y que en realidad el cardenal Pierleoni era un sincero cristiano atacado injustamente por los envidiosos y los antijudíos propensos a ver israelitas hasta donde no los hay. El Papa Honorio II, ya enfermo, se veía sujeto a las encontradas y fuertes presiones de ambos grupos. Viendo los cardenales antijudíos que el bloque filosemita de Pierleoni adquiría cada vez más fuerza y que tenía asegurado el voto de la mayoría de los cardenales, dio un golpe de audacia debido a la energía y resolución del cardenal francés Aimerico, canciller de la Iglesia romana, quien súbitamente hizo trasladar al Papa moribundo al monasterio de San Gregorio, ubicado en un monte. En medio de los forcejeos de ambas facciones, convinieron con Honorio en que la elección del nuevo papa la harían 8 cardenales, al parecer designados por el mismo pontífice reinante, y entre los cuales figuraba Pierleoni. Dichos purpurados estaban a la cabecera del moribundo, esperando el fatal desenlace para proceder a la elección del nuevo papa. ¿No recuerda esto a Juan Pablo II moribundo esperando que se muera para y luego ya a la trama contra Benedicto para echarle? El fallecimiento de Honorio ocurrió providencialmente en un momento en que Pierleoni se había ausentado en unión de Jonatás, y los otros 6 cardenales, estando todavía en el monasterio de San Gregorio, procedieron a enterrar precipitadamente al difunto para llevar a cabo, con gran sigilo, la elección de un nuevo papa, que recayó en la persona del virtuoso Gregorio Papareschi, cardenal de Sant'Angelo, de tendencias antijudías, y quien al asumir el pontificado tomó el nombre de Inocencio II. O sea, que que quería el papado, pues se le adelantaron. La providencia logró que, a pesar de estar en minoría, que los otros estaban muy bien posicionados con todas sus
sus felonías estaban muy bien posicionados para conseguir la elección de ese papa judío anticatólico, pero consiguieron providencialmente poner como papa a Inocencio II. Cuando Pierleoni, que ya se consideraba casi papa electo, vio que Papareschi, uno de sus rivales, había sido ya elegido pontífice, no se dio por vencido, sino que, según dice Gregorius, dice así: asistido por sus hermanos León Giordano Rogerio, Ugiot Ogione y de numerosos clientes, marchó hacia San Pedro. Abrió sus puertas con violencia y se hizo consagrar papa por Pietro di Porto. Tomó por asalto el Laterano y se sentó sobre los tronos papales que estaban en aquella iglesia, y fue a Santa María Mayor y secuestró el tesoro de la iglesia. Fijaos cómo actúan los malos. Toda Roma resonó con el estruendo de la guerra civil. Guerra civil. Dentro de la iglesia. ¿No suena esto a nada? ¿Acaso no advirtió en 1800, hace 200 años, la beata Ana Catalina Emmerich, de papa contra papa también? Ahí mismo, donde millares de manos se extendían ávidamente para recoger el oro que Anacleto derrochaba. Anacleto es el que quería ser papa, el falso papa. Indudablemente este Pierleoni fue, en cuanto a simonía se refiere, un digno discípulo de su antecesor judío Simón el Mago, y quizá hasta le aventajó, iluminado tal vez con la experiencia hebraica de siglos, logrando por diversos medios que más de las 2/3 partes de los cardenales lo eligieran papa, adoptando el nombre de Anacleto II. Pero no fue papa, fue antipapa, porque ya había sido elegido el otro, Inocencio II. El Craso judío se adueñó fácilmente de la situación y le llovieron adhesiones de todos lados, mientras Inocencio II tenía que huir con sus fieles cardenales refugiándose en el palacio, amparado por la defensa de la fortaleza de los Frangipani. Las tropas de Pierleoni asaltaron el palacio sin éxito, pero, como según dice Gregoribus, vamos a ver qué es lo que dice. Viera Inocencio que por sus murallas penetraba el oro de su enemigo, huyó en abril o en mayo al Trastevere, donde se escondió en la torre de su familia mientras Anacleto celebraba tranquilamente en San Pedro la fiesta de la Pascua. Excomulgaba a su contrincante, el antipapa excomulgando. ¿No suena esto actual? Un antipapa excomulgando a diestra y siniestra a todos los católicos que le plantan cara. Impresionante, ¿verdad?, el paralelismo. Mientras Anacleto celebraba tranquilamente en San Pedro la fiesta de la Pascua, excomulgaba a su contrincante, destituía a los cardenales que le eran contrarios y designaba a otros en su lugar. La defección declarada de los Frangipani dejó a Inocencio al descubierto y sin defensa, por lo que no le quedó otra alternativa que la fuga. El verdadero papa tuvo que huir. Todo parecía humanamente perdido, como actualmente vemos que todo humanamente parece perdido en la Iglesia Católica. Todo parecía humanamente perdido para la Santa Iglesia. El triunfo de la quinta columna judía introducida en el clero se antojaba ya definitivo. Su sueño secular de conquista del papado parecía al fin realizado. La cristiandad, al parecer, había sucumbido en la lucha contra la sinagoga de Satanás. Capítulo 26. San Bernardo y San Norberto liberan a la Iglesia de las garras del judaísmo. Ahora vamos a ver la importancia de estos dos santos. Por eso necesitamos en la Iglesia santos. Necesitamos un santo, como mínimo uno, y a ser posible que sea sacerdote, y si es obispo o cardenal, mejor, que lideren la resistencia ante lo que está padeciendo la Iglesia, esta usurpación del trono petrino. Salgan a la palestra. Sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales, sacerdotes, salgan a la palestra. Defiendan a la Iglesia de esta usurpación del trono petrino que estamos sufriendo. Tenemos el ejemplo de San Bernardo y San Norberto. Gracias a ellos, y lo vamos a ver ahora, la Iglesia pudo recuperar el timón, el verdadero Papa.
En esta crisis de la Iglesia, la divina providencia, según lo tiene prometido, acudió a salvarla. Para ello se valió, como acostumbraba siempre, del surgimiento de hombres capaces y resueltos a sacrificarlo todo. Claro, a sacrificarlo todo. ¿Para lograr el qué? La salvación de la catolicidad. Caudillos que en un momento dado por inspiración de Dios saben estimar en toda su magnitud el desastre ocurrido o la catástrofe que se avecina y que se lanzan en cuerpo y alma con desinterés, con mística superior, es que sin mística es imposible, y empuje arrollador a la lucha contra la sinagoga y sus secuaces. Así surgió San Ireneo, cuando el gnosticismo judaico amenazó con desintegrar a la cristiandad. De igual manera apareció San Atanasio, el gran caudillo antijudío, cuando la herejía del hebreo Arrio estuvo a punto de desquiciar a la Iglesia, y así surgieron después en situaciones parecidas San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, San Cirilo de Alejandría, San Isidoro de Sevilla, San Félix, San Agobardo, el arzobispo Amolón y muchos otros, todos luchando implacables, iluminados por la gracia divina tanto en contra de los judíos enemigos seculares de la Santa Iglesia como de su quinta columna, de sus herejías y de sus movimientos subversivos. Ahora que la Iglesia sufría quizá la más grave crisis desde su nacimiento, ¿quién surgiría? Es la misma pregunta que nos hacemos hoy. ¿Quién surgirá hoy? ¿Quién o quiénes serían los caudillos antijudíos, instrumentos de Cristo en esta ocasión para salvar a su Santa Iglesia? Cuidado, porque pueden surgir falsos profetas, falsos salvadores. Hay que tener un buen discernimiento, que no nos engañen tampoco, por otro lado. Como de costumbre, la asistencia de Dios se manifestó a través de la aparición de dos grandes luchadores, San Bernardo, doctor de la Iglesia y abad de Clairvaux, y San Norberto, fundador de la orden norbertina y arzobispo de Magdeburgo, emparentado con la familia imperial de Alemania. Cuando San Bernardo tuvo noticia de los infaustos acontecimientos ocurridos en Roma, tomó una resolución que la mayoría se resisten a tomar. Qué gran ejemplo el de San Bernardo. O sea, la de dejar la vida apacible y tranquila del convento para lanzarse a una lucha dura, llena de incomodidades, sufrimientos y peligros, que además a todos se antojaba perdida, una lucha que dice, ¿para qué vas a luchar si esto está perdido, verdad? Ya que el supuesto papa, el criptojudío Pier Leoni, dominaba por completo la situación con su oro y con el apoyo que seguía recibiendo. Igualito que ahora con Bergoglio, tiene el apoyo de todo el mundo y no tenemos ninguna nación católica, no tenemos emperadores, no tenemos reyes que sean católicos, que apoyen la verdad. Cuando en el año 2017 una serie de católicos acudió al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contándoles el golpe de Estado a Benedicto, le dio la callada por respuesta. Mientras Inocencio II, abandonado y fugitivo, el verdadero papa, excomulgado por Anacleto, falsa excomunión, papel mojado, como todo lo que hace Bergoglio, parecía tenerlo todo perdido, debilitando todavía más sus pretensiones, una elección, según el decir de teólogos e historiadores eclesiásticos de peso, no era muy canónica. Sin embargo, San Bernardo tomó en sus manos la causa ya casi liquidada solo porque tenía la convicción de que era la buena, igualito que ahora. Andrea Chionchi no es un prelado, no es un religioso, es un seglar, pero él cree que es la buena, tiene la convicción de que su tesis es la buena. Y lo explica perfectamente en su investigación Papa-Antipapa. Bergoglio es un antipapa, Benedicto XVI es el papa que está en sede impedida. San Bernardo tomó en sus manos la causa ya casi liquidada, como actualmente la dan por liquidada, quieren darla por liquidada, quieren acallar las voces de los que decimos que el único papa sigue siendo Benedicto, solo porque tenía la convicción de que era la buena, de que la Santa Iglesia no podía en tal forma caer en las garras de su peor enemigo, el judaísmo. Y sobre todo, la Iglesia no puede vivir en la mentira. Prescindiendo del problema de que la mayoría de 23 cardenales habían votado por Anacleto en contra de 6 que votaron por Inocencio y haciendo caso omiso de la forma en que había sido electo éste, San Bernardo consideró la cuestión desde el punto de vista que debía considerarse.
En carta dirigida al emperador, Lotario de Alemania decía, entre otras cosas, que era una afrenta para Cristo que un vástago judío ocupara el trono de San Pedro. ¿Verdad que sí, Bergoglio? Que es una afrenta para Cristo que tú, que no eres católico, ocupes con K la silla petrina. Con ello, ponía el santo doctor de la Iglesia el dedo en la llaga y diagnosticaba la situación en toda su gravedad, pues en realidad era imposible que un judío enemigo de la Santa Iglesia fuera papa. Imposible. También, en dicha carta al emperador, decía que la reputación de Anacleto era baja incluso entre sus amigos, mientras que Inocencio II estaba al abrigo de toda sospecha. Igualito que Bergoglio, que no tiene reputación alguna, por más que tengan que fabricarle películas fantasiosas, como la de los dos papas, para que la opinión pública piense lo contrario, que el bueno es él y el malo es el bueno, que es Benedicto. El abad Aimat, biógrafo contemporáneo de San Bernardo, informa que Pierleoni, como legado y como cardenal, había amasado inmensas riquezas y que después había robado a las iglesias, despojándolas de sus valores, y que cuando incluso los malos cristianos que lo seguían se habían negado a destruir cálices y crucifijos de oro para fundirlos, Anacleto utilizó judíos con este propósito y ellos celosamente destrozaron los vasos sagrados y los grabados, y con el dinero obtenido de la venta de estos objetos, Anacleto, según se tenían informes, estaba en posibilidad de perseguir a los partidarios de Inocencio II, su rival. El obispo Humberto de Luca, el dux veneciano Andreas Dandolo, Anselmo Abad de Gembloux y otros cronistas e historiadores presentan estas y otras gravísimas acusaciones contra el antipapa judaico. El punto clave en esta lucha radicaba principalmente en la persona del emperador de Alemania y también en el rey de Francia, representando ambos las fuerzas políticas entonces más potentes de la catolicidad. San Bernardo, con la ayuda de su gran amigo San Norberto, dirigió todo su empeño a convencer a ambos monarcas, que se encontraban indecisos, para que prestaran todo su apoyo a Inocencio. Con ese objeto les envió cartas y realizó ante ellos toda clase de gestiones. Luis VI de Francia no se resolvió al fin y pidió que se reuniera un concilio, congregado de acuerdo con su deseo en Étampes, al que acudió San Bernardo, quien con su elocuencia y ardor logró que los padres del sínodo se declararan a favor de Inocencio, aduciendo, entre otras razones, además de las ya apuntadas, la de haber sido electo primero y la de que, aunque Anacleto había tenido después el voto de una mayoría abrumadora de cardenales, la elección primera seguiría siendo válida mientras no fuera jurídicamente anulada. En este caso es lo contrario. Bergoglio no puede ser papa porque ese cónclave es papel mojado, ya que la renuncia de Benedicto nunca existió ni fue válida, fue una declaración de sede impedida. Se arguye además que Inocencio había recibido su consagración pontifical de manos del funcionario competente para realizarla, es decir, del cardenal obispo de Ostia. De mucho sirvió la audacia y energía del heroico cardenal Aimerico, que, en forma precipitada y secreta, mandó enterrar al Papa, inmediatamente después de fallecido, procediendo en forma rápida, aunque de una manera un tanto irregular, a la elección de Inocencio. La Santa Iglesia, la cristiandad y en general la humanidad entera deben estar agradecidas y honrar la memoria de este audaz y activo cardenal, que al iniciar con su golpe de mano la lucha por la salvación de la Santa Iglesia contribuyó a la salvación de todo el mundo. Esto es lo que no entienden hoy en día, que es lo que está en juego, que no se puede estar apoyando a un antipapa, a un falso papa, enemigo de la Iglesia, que está en juego la salvación de la Iglesia y de la humanidad. Si esto no se arregla, si no salen ya personajes cardenales, obispos o sacerdotes valientes que tengan las ideas claras y que den la cara por la verdad, que lideren el enfrentamiento a esta gran mentira, a esta gran usurpación que estamos viviendo. Al iniciar con su golpe de mano la lucha por la salvación de la Santa Iglesia, contribuyó a la salvación de todo el mundo, pues si los judíos hubieran logrado el dominio de la cristiandad hace ya casi 9 siglos, la catástrofe que ahora amenaza en forma aterradora el orbe entero, año 1962,
hubiera ocurrido quizá varios siglos antes, en una época en la cual el Islam también se encontraba seriamente amenazado por la red de organizaciones secretas revolucionarias criptojudías que, como los baitinis y los asesinos, amenazaban con desintegrarlo y dominarlo. Inocencio II, que había llegado a Francia, el verdadero papa, recientemente fugitivo de Italia, con el apoyo del Santo Concilio de Étampes, vio resurgir su causa, que ya parecía perdida. El reconocimiento y respaldo conciliar fue seguido por el muy valioso en el orden temporal del rey de Francia, que a partir de ese momento se constituyó en uno de los principales sostenes de Inocencio en contra de su rival, declarado entonces antipapa por el citado sínodo. Siguiendo el monarca francés la pauta observada por San Bernardo, no discutió ya cuál de los papas electos era el legítimo, sino cuál de ellos era más digno, según lo dejó consignado el célebre Sugerio, abad de Saint-Denis. Fracasó, pues, ante la arrolladora actividad de San Bernardo, la habilísima diplomacia de Anacleto, que hacía alardes de piadoso cristianismo, empleando todos los medios, como siempre teatrero, Anacleto, el judío es puro teatro, como Bergoglio. Hacía alardes de piadoso cristianismo, empleando todos los medios a su alcance para ganarse el apoyo del rey de Francia. Fingía aparatosa piedad y disfrazaba sus proyectos reformistas con la idea de pugnar por devolver a la Iglesia la pureza de sus primeros tiempos, bandera siempre muy popular por ser loable y noble. Siempre la mentira, el engaño, el aparentar, el disfrazar todo de algo bueno, todo mentira en el fondo, todo engaño. Había empezado por adoptar el nombre del segundo sucesor de San Pedro, es decir, nos encontramos, pues, al parecer, delante de una de las primeras manifestaciones de esa bestia apocalíptica, cubierta con las apariencias del Cordero, es decir, de Cristo nuestro Señor, pero que actúa como dragón. Por algo fue común en esa época entre santos, obispos, clérigos y seglares considerar a Anacleto II como anticristo, igual que ahora estamos diciendo que Bergoglio es un anticristo, el anticristo religioso. Solo que la diferencia entre hace 9 siglos y ahora es que hace 9 siglos es el tipo del antitipo que es ahora, es como el aviso, el precursor de lo que tendría que ocurrir en el futuro, que ya está ocurriendo. Y ahora no contamos con el apoyo que tuvieron en aquella época. Ahora ya la situación es mucho más difícil porque es del fin de los tiempos. La actitud que asumiera Lotario, emperador de Alemania, iba a ser decisiva en esta fecha. Con gran acierto indicó que este asunto era de la competencia de la misma Iglesia, y al efecto fue convocado otro concilio en Wurzburgo, en el que intervino San Norberto en forma decisiva, inclinando al episcopado alemán a brindar todo su respaldo a Inocencio II. Sin embargo, una batalla casi decisiva iba a realizarse en el Santo Concilio de Reims, celebrado a fines del año 1131, que fue una derrota completa para Pedro Pierleoni, ya que en tal sínodo los obispos de Inglaterra, Castilla y Aragón reconocieron a Inocencio como papa legítimo, uniéndose en tal sentido a los episcopados francés y alemán que ya lo habían reconocido al verdadero papa. En dicho sínodo fue también excomulgado Pierleoni. Justo es reconocer que en esta lucha fueron también un elemento vital las órdenes religiosas que, conscientes en esos tiempos del peligro que representaba el judaísmo para la Iglesia, veían en Anacleto el mayor mal que había enfrentado hasta ese momento la cristiandad. Y con dinamismo y pasión volcaron la actividad de sus conventos, empeñados en salvar a la Santa Iglesia de la amenaza mortal. Desgraciadamente, en nuestros tiempos en que la Santa Iglesia está tan amenazada por el comunismo y la quinta columna judaica introducida en el clero, nos ven indicios de que la gigantesca fuerza de las órdenes religiosas, que podría quizás salvar la situación, se apreste a la lucha. Su día entero lo tienen ocupado en piadosos menesteres muy dignos de elogio, pero que en las actuales circunstancias les impiden dedicar su actividad a la tarea fundamental de salvar a la Iglesia. Creemos
que si estas órdenes despertaran de su letargo se darían cuenta de que ahora, como en los tiempos de Pier Leoni, es indispensable dejar en gran parte por el momento los piadosos menesteres que les absorben todo su tiempo, para dedicar buena parte de él a la lucha para salvar a la cristiandad, con lo que se daría un paso decisivo hacia la salvación. Que tomen nota todos aquellos que nos critican y que dicen que hay que rezar más y no hacer lo que hacemos. No, dentro del cuerpo de Cristo tiene que haber tiempo para todo y personas para todo. Y esto es muy importante. Que Dios nuestro Señor ilumine a los padres generales de dichas órdenes y les haga ver la necesidad de tomar una suprema y decisiva resolución al respecto. Las oraciones y actividades de la regla son muy importantes, pero más importante todavía es salvar a la Santa Iglesia del peligro judeocomunista que amenaza con aniquilarla. San Bernardo y muchas legiones de frailes tuvieron que dejar la tranquilidad de los conventos y la observancia rigurosa de las reglas, naturalmente con los permisos adecuados, para lanzarse a las calles a salvar a la cristiandad. Y lo lograron. Después del concilio de Reims ya no quedaba a Pier Leoni sino el apoyo de Italia, en su mayoría, y principalmente el del duque Rogerio II de Sicilia, su cuñado, que prácticamente dominaba la situación de la península. De algo había servido el matrimonio de la judía conversa Pier Leoni, hermana del antipapa, con el citado duque. El estratégico matrimonio estaba ya rindiendo sus frutos. Para lograr el triunfo definitivo contra el judío que usurpaba en Roma el trono de San Pedro, era preciso una invasión militar, una especie de cruzada. ¿Necesitaremos algo parecido en Roma para liberar al Papa Benedicto XVI, para recuperar la situación? Dios dirá. Y fueron San Bernardo y San Norberto los que convencieron a Lotario, emperador de Alemania, para que la realizara. Este, con un modesto ejército, se reunió con Inocencio en el norte de Italia y avanzó desde ahí hasta tomar Roma sin resistencia, ya que muchos nobles italianos traicionaron a Anacleto a última hora. Lotario instaló a Inocencio II en Letrán, mientras que Pedro Pier Leoni se refugiaba en Sant'Angelo, controlando San Pedro, razón por la cual el emperador fue coronado por Inocencio en Letrán. Pero como Rogerio de Sicilia avanzase entonces al frente de un poderoso ejército, Lotario tuvo que retirarse, por lo cual no pudo sostenerse en Roma, su santidad el Papa, que tuvo que volver a huir dejando de nuevo allí al antipapa judío, dueño de la situación. Retirado Inocencio a Pisa, reunió en esta ciudad un magno concilio, al que asistieron obispos de casi toda la cristiandad y gran cantidad de priores de conventos que desempeñaron un papel muy importante en esta lucha. Entre ellos se encontraba San Bernardo, acaudillando siempre la pelea. El santo doctor melifluo. Al año siguiente Lotario volvió a invadir Italia para instalar en Roma al papa legítimo y arrojar de allí al judío usurpador. La conducta del emperador de Alemania es muy digna de tomarse en cuenta, ya que en esos momentos críticos para la Iglesia y para el mundo cristiano supo hacer a un lado sus intereses personales y los resentimientos del imperio a causa de la dura lucha de las investiduras para entregarse en cuerpo y alma a la tarea de salvar a la cristiandad. Ojalá que en la actual crisis mundial abunden los jerarcas que imiten una tan noble conducta y que sepan posponer sus intereses particulares a las necesidades generales, olvidando rencores muchas veces justificados en aras de la unión de todos los pueblos en la lucha de liberación universal que debe sostenerse en contra del imperialismo judaico. Ahora lo estamos viendo con esta situación mundial que estamos padeciendo, ¿verdad? Y de sus dictaduras masónicas o comunistas. Con muy justa razón, su santidad el Papa Inocencio II, en el fragor de la terrible lucha, escribía al emperador Lotario diciéndole lo siguiente: la Iglesia, con divina inspiración, te ha escogido y elegido a ti en calidad de legislador, como a un segundo Justiniano y como a un segundo Constantino, para combatir la herética impiedad de los judíos. La campaña victoriosa llevó a Lotario hasta derrotar a Rogerio y replegarlo hasta Sicilia, pero no pudo tomar Roma, en donde siguió instalado el antipapa judío para escándalo de toda la cristiandad. Al retirarse de Italia, Lotario y su ejército, Rogerio de Sicilia la reconquistó casi por completo, con lo que la causa de Pier Leoni parecía resurgir de forma peligrosa. La alarma en la cristiandad fue cada vez mayor, ya que surgía de nuevo amenazadora la potencia del antipapa, a quien Amulfo, obispo de Lisieux, Manfredo, obispo de Mantua y otros distinguidos prelados llamaban a secas judío.
El arzobispo Walter de Rávena denunciaba el cisma de Anacleto como herejía de la perfidia judía. Y el rabino Luis Israel Newman afirma que el partido, ya estamos terminando, que el partido de Inocencio decía que Anacleto era el anticristo, opiniones que fueron confirmadas al emperador Lotario por los cardenales que apoyaron al Papa ortodoxo. El propio Inocencio II convirtió en grito de batalla la afirmación de que la usurpación de Anacleto era una insensata perfidia judía. El estudioso rabino citado termina su narración de esta lucha con el siguiente comentario. El pontífice judío mantuvo con éxito su posición hasta su muerte el 25 de enero de 1138. Este dirigente israelita, más honrado como historiador que otros, no tiene pues reticencias ni temores y afirma con toda claridad que Pierre Leoni fue un hebreo, llamándolo además expresamente pontífice judío, mientras llega a su osadía al grado de llamar antipapa a Inocencio II. Claro, estos son los judíos, ¿no? Los que le dan la vuelta a todo, ¿no? Muerto en Roma, el judío usurpador con todos los honores papales, el cuerpo cardenalicio, que según se decía estaba inundado por purpurados que practicaban en secreto el judaísmo, procedió a designar un nuevo papa, o mejor dicho, antipapa, nombramiento que recayó en la persona del cardenal Gregorio, designado con la aprobación y el apoyo de Rogerio de Sicilia. Y es lo que viene advirtiendo Andrea Chionchi, que como esto no se aclare, el que venga detrás de esto, si es que hay tiempo para otro más, será detrás de Bergoglio otro antipapa. El nuevo papa antipapa tomó el nombre de Víctor IV, mientras la incansable predicación de San Bernardo, junto con la presión de los ejércitos alemanes, había logrado ir conquistando para el papa legítimo la adhesión de los principales baluartes de Pierre Leoni como Milán y otras ciudades italianas. Terminado con la misma Roma conquistada por la santidad y elocuencia de San Bernardo, el antipapa judío tuvo que refugiarse de esta ciudad en los últimos días, otra vez en San Pedro, ocupando también el poderoso castillo de Sant'Angelo. Sin embargo, el partido de los Pierre Leonidi crecía y se hundía paulatinamente hasta que el nuevo antipapa Víctor IV se encontró ante una situación prácticamente insostenible. La elocuencia de San Bernardo acabó por convencerlo a capitular. En este episodio vemos de nuevo surgir la táctica que en el judaísmo sigue desempeñando un papel decisivo a través de sus luchas políticas. Cuando una facción judaica o dominada por el judaísmo se ve perdida, trata de impedir que la derrota inminente se convierta en destrucción y en catástrofe, fingiendo a tiempo rendirse a su enemigo. Esto es muy importante tenerlo claro. Fingen que se entregan, ¿verdad? Implorando misericordia o negociando el permiso para conservar las mayores posiciones posibles a cambio de prometer sumisión y fidelidad. Al salvarse, esa fuerza judaica de la destrucción conserva a menudo algunas posiciones valiosas en el nuevo régimen del vencedor que, lejos de agradecer, utiliza las sombras para conspirar, para ir reorganizando en secreto sus fuerzas, para irlas acrecentando con el tiempo más y más, y para dar, en el momento oportuno, el golpe traidor que aniquilará al enemigo confiado y generoso, que en vez de destruir al ingrato adversario cuando pudo hacerlo, le dio la posibilidad de resurgir y dar de nuevo el zarpazo. Esta ha sido la historia de las luchas entre cristianos y judíos durante más de 1000 años y ha sido también una de las causas principales de los resurgimientos de la sinagoga tras de sus espectaculares derrotas. Tanto Giordano como los demás hermanos de Pedro Pierre Leoni fingieron arrepentimiento, pidieron perdón, abjuraron de toda herejía y se reconciliaron con la legítima autoridad pontificia con sus actitudes hipócritas, como vieron al Papa Inocencio II y a San Bernardo, quienes generosamente les perdonaron. En vez de destruir su fuerza, su santidad les conservó sus grados y su posición en la corte pontificia, y después hasta los honró con homenajes y cargos, con el ánimo de lograr la unificación firme y duradera de la Santa Iglesia, tratando de conquistar con bondad extrema a estos criptojudíos que, quizá conmovidos por tanta generosidad, tendrían al fin un sincero arrepentimiento. En el terreno eclesiástico obró Inocencio con mayor energía y, habiendo reunido en 1139 un concilio ecuménico que fue el segundo de Letrán, al mismo tiempo que se condenaban las doctrinas de Arnaldo de Breccia y de Pedro de Bruys, fueron anulados los actos de Anacleto, papel mojado, todo lo que hizo el antipapa.
y degradados todos los sacerdotes, obispos y cardenales, en una palabra, todos los clérigos ordenados por Pierleoni, y declaradas ilícitas todas sus ordenaciones, ya que se les tenía por cismáticos, y la opinión general consideraba que abundaban entre ellos los herejes judaizantes, o sea, los que practicaban ocultamente el judaísmo, con lo cual el Santo Padre limpió el clero de judíos secretos, saneando las jerarquías y destruyendo de un solo golpe todas las infiltraciones hebraicas dentro del mismo realizadas, como es fácil comprender, al amparo del pontífice judío, como lo llama el ilustre rabino Newman. Pero la magnanimidad que en lo político había tenido el Papa con el vencido Giordano Pierleoni y sus hermanos iba a ser trágica para la Santa Sede. Es necesario hacer notar que en esta política de perdón debe haber influido San Bernardo, a quien su excesiva bondad hizo concebir la idea de que quizá cambiando de política hacia los hebreos podría la Santa Iglesia ablandar su endurecido corazón de los mismos. San Bernardo, al mismo tiempo que combatía las actividades cismáticas y heréticas de los judíos, usaba con ellos de extrema indulgencia, oponiéndose a que se les persiguiera y a que se les causara perjuicio alguno. Quiso, en otras palabras, amansar a lobos a base de bondad, pensando quitarles así su ferocidad. Son lobos disfrazados de pastores. Recordad lo que dijo Benedicto XVI, rogad por mí para que no huya por miedo a los lobos. Son lobos disfrazados de pastores. Como siempre, los israelitas abusaron de la bondad de San Bernardo y demostraron con hechos muy elocuentes que es imposible convertir a los lobos en dóciles ovejas. Los acontecimientos de los siglos posteriores así lo demostraron y obligaron a la Santa Iglesia a obrar de forma enérgica y a veces implacable en su lucha contra los hebreos. Las hogueras de la Inquisición fueron en gran parte el resultado del lamentable y triste fracaso de la generosa política de perdón, tolerancia y bondad preconizada por San Bernardo. Y con esto termina este capítulo, complot contra la Iglesia. Complot contra la Iglesia, Maurice Pinay, que creo que ha quedado bastante claro el precedente que tenemos hace casi 9 siglos del intento de los judíos disfrazados, infiltrados dentro de la Iglesia católica, que se hacen pasar por católicos sin serlo, obsesionados por conseguir usurpar el trono petrino para destruir a la Iglesia desde dentro. Bergoglio, ¿quién eres? ¿Qué persigues? ¿A qué has venido? Creo que las respuestas son bastante elocuentes y evidentes. La Iglesia, la verdadera Iglesia, en esta batalla final entre la Iglesia y la antiglesia, entre Cristo y anticristo, nunca sucumbirá porque Dios no lo va a permitir. Pero aquí cada uno de nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión, con nuestro papel. Y el que no lo haga, pues que se atenga a las consecuencias. Esperamos que dentro de la Iglesia Católica surjan las voces que hasta ahora todavía no han surgido. En mi opinión, esa es mi opinión. No me vale lo que está haciendo algún personaje por ahí. No me vale. A mí no me vale. Yo espero que salga algún sacerdote, obispo o cardenal, o varios de ellos, a enarbolar la bandera de la verdad y de la defensa de su santidad el Papa Benedicto XVI y de lo que ha pasado y está pasando dentro de la Iglesia. Estamos en las manos del Señor, que no nos deja. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Alguien me dijo que necesitamos un matatías. Esperamos ese matatías. O varios matatías. Un matatías y un grupo que le secunde. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.